Listo. Allí se ve bien la pantalla. Sí. Sí, se ve bien. Ok. Buenos días. Mi nombre es Andy Mendoza y hoy vamos a hablar con mis compañeros y yo vamos a hablar hoy sobre sobre las micobacterias, conformando el grupo número 2. Hoy vamos a presentar solamente Hernández Sofía y mi persona, Andy Mendoza. Bueno, para dar inicio, vamos a hablar sobre las micobacterias. Hoy hablaremos de un grupo muy importante de bacterios. Este es el género de Mycobacterium. Normalmente se conoce por ser forma de bacilos, o esta bacteria está en forma de bacilos, y son aeróbicos. ¿Qué significa aeróbicos? Como se mencionó anteriormente, que necesitan oxígeno para vivir. Son inmóviles, que no cuentan con flagelos, y son no esporulados. Estas se pueden encontrar más que todo en lo que son suelos y aguas. Gracias o por este medio pueden añadirse a las personas. Tienen un tamaño de 0,2 a 0,6 micras y en algunos casos forman filamentos. Más que todo se puede caracterizar porque tiene una pared celular rica en lípidos y ácido glicálico. Más que todo, este es el que las caracteriza. ¿Cómo se diferencian estos bacilos de otros bacilos o de otras bacterias? Es por esto, por la pared rica en lípidos y ácido glicálico. Por ende, se conoce como bacilos ácido alcohol resistente. Cualquier pregunta que se realice al referente de Mycobacterium o cómo lo puedes diferenciar por medio de bacilos ácido alcohol resistente. Gracias a esta gruesa capa rica en lípidos, lo hace resistente a muchos antibióticos o cuando se va a hacer algún análisis o se quiere hacer una muestra, algún cultivo de esta bacteria. También se puede denominar que son gram positivos, porque también tienen una capa gruesa de peptidoglicano, pero como les mencioné, más que todo se conoce por ser bacilos ácido alcohol resistentes. No se descoloran con ácidos alcohólicos. La mayoría de estos, por su complejidad a nivel de capa celular, se realizan cultivos entre 8 semanas para detectar su crecimiento. Ya que son tan complejos, tienen que durar alto tiempo en su cultivo para detectar su formación a nivel de crecimiento. Por lo tanto, crecen lentamente. Pueden crear filamentos polarizados, aunque son fáciles de romper. Y estas micobacterias son una causa muy importante a nivel de mortalidad y morbilidad, especialmente en países de bajos recursos, ya que como mencioné anteriormente, estas se pueden adquirir por medio de suelos, agua sucia y material descompuesto, ya sea a nivel de alimentos o toda materia en descomposición. Y su temperatura es de 37 grados. Se puede conocer más que todo por esas razones. Como todo, hay 150 especies de estas bacterias. Hay 150 especies de estas bacterias que pueden realizar morbilidad o mortalidad en los seres humanos. Pero más que todo, o más común, tenemos estas, la que es Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Mycobacterium avium, Cansis, Fortitium, Cheloné y Abscessus. Su estructura fisiológica. Para empezar, como mencioné anteriormente, tiene una pared compleja y rica en lípidos. Esto la hace más compleja. También son gram positivas, ya que como mencioné, tiene una pared de peptidoglicano. Se pueden encontrar estas en cualquier parte del cuerpo que tengan 37 grados centígrados
tienen un alcance de proteínas y liporabinómano, que esto hace que las proteínas lleguen de su exterior al interior de la bacteria. Como toda célula, esta tiene que ser alimentada. Y tiene una derivación de proteicos de PPT. El 15% de proteínas de su peso celular, el 60% de lípidos de ácidos. Esto quiere decir que son muy resistentes. Las micobacterias presentan ácidos micólicos desde un 70 a un 90% de carbono y tienen un elevado de ácidos micólicos, ¿verdad? Por esto, como mencioné anteriormente, se hacen resistentes a antibióticos y a ácidos alcohólicos. También se puede caracterizar de la siguiente manera. Los que son patógenos estrictos, los que son potencialmente patógenos o oportunistas, o saprófitos. ¿Qué quiere decir patógenamente estrictos? Que ellos llegan al cuerpo para producir cualquier clase de enfermedad. En este caso nos referimos a lo que son las del complejo Mycobacterium tuberculosis, que se conoce como CMT, y algunas del complejo Mycobacterium leprae, ya que esta micobacteria se divide y subdivide. También conocemos también tenemos las potencialmente patógenas o oportunistas, que estas realizan su reacción, puede que si el paciente es inmunosuprimido, o sea que su sistema inmune no está completamente desarrollado, o que tiene una patogenicidad anteriormente o tiene un caso clínico, y gracias a esto la bacteria se aloja mejor a él y realiza su función o sea, a nivel de realizar su función, la hace con más complejidad. Y también tenemos saprófitas. Esto quiere decir que no solamente se puede transmitir de una persona a otra, porque en los casos anteriores, como lo es el complejo Mycobacterium, tuberculosis y el complejo Mycobacterium leprae, estas pueden ser a nivel o su transmisión puede ser por estornudos o tos y es sumamente viral. La OMS las considera como una emergencia crítica, ya que hay que tomar sumamente cuidado al respecto de estas. A cambio, las no tuberculosas o atípicas o ambientales se pueden obtener por medio de algunos alimentos o materiales en descomposición. Ok, tenemos estas clases de clasificaciones, ¿verdad? Y las vamos a dividir de la siguiente manera. Tenemos las complejos Mycobacterium tuberculosas, que entre estas entran la Mycobacterium tuberculosis, la lepra, la fringum, la bovis y la bovis cepa. Como mencioné anteriormente, hay 150 especies diferentes de estas. Unas son más frecuentes que otras son totalmente raras y otras son sumamente infrecuentes. No se ven en personas porque en algunas se ven única y exclusivamente en animales. Se dividen de esta manera por medio de su crecimiento o a nivel de su tinción. ¿Por qué razón? Las complejos Mycobacterium tuberculosis se caracterizan principalmente porque su crecimiento es más tardío, ya que son más complejas a nivel de su membrana celular, lo que son sus lípidos y sus ácidos alcohólicos. Esta, por su complejidad, es más tardía y a la hora de su tinción se ve de color beige. A cambio, las micobacterias no tuberculosas de crecimiento, tenemos micobacterias tuberculosas de crecimiento lento y micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido. ¿Por qué y quién fue el que las diferenció de estas complejos micobacterias tuberculosis? Fue Rouillon. Rouillon era un científico que mediante los análisis que realizaba se dio cuenta que había unas de estas complejos Mycobacterium tuberculosis que tenían tinción diferentes y
que su membrana celular no era tan compleja como las demás. Y las diferenció de estas, dividiéndolas en dos grupos, crecimiento lento y crecimiento rápido. En las más relevantes, tenemos, como mencioné anteriormente, la complejo Mycobacterium tuberculosis, la tuberculosis, y la leprae. De Mycobacterium de crecimiento lento tenemos el avium y Mycobacterium cansis, y de Mycobacterium tuberculosis de crecimiento rápido tenemos las abscesos, la chelone y la fortifium. Este es crecimiento de grullón gracias a su pigmentación y su velocidad de crecimiento, como mencioné anteriormente. Las de complejo Mycobacterium tuberculosis se conocen, como les mencioné, por su crecimiento sumamente tardío. Por ejemplo, en la leprae, un paciente puede adquirir esa bacteria, pero esta bacteria, a nivel de clínica, no se puede ver al instante que la bacteria ingresa al organismo, sino en algunos casos se puede ver que en 3 o en 20 años, ya que son sumamente complejas. A nivel de la pigmentación, en las no tuberculosas tenemos dos tipos, las fotocromógenas y las escotocromógenas. ¿Qué las diferencia una de otra? Que las fotocromógenas se ven más que todo a nivel de la luz. Cuando en el laboratorio hacen su cultivo, se puede ver, así como ven aquí, en esta imagen de aquí, ven que algunas no toman el color. Son totalmente como transparentoscas, verdoscas. No hay un color preciso. A cambio, en la que tenemos del otro lado, sí tiene un color preciso. Este es como naranjado, amarillento. Ahí es cuando tú ves qué tipo de bacteria es, si es Mycobacterium de crecimiento lento o Mycobacterium tuberculosa de crecimiento rápido, dependiendo a su reacción a la pigmentación de la misma. Y la velocidad del crecimiento, ya sea, como les mencioné, más lento o más rápido. En los grupos tenemos grupo 1, que son fotolentas. ¿Qué significa fotolentas? Que son fotocromógenas total de crecimiento lento. Tenemos la Mycobacterium cansis. En el tipo 3, vamos aquí a hablar de las que son totalmente relevantes o las que más se ven o más frecuentes. En el tipo 3 tenemos la de sin pigmentación y son de crecimiento lento, ya que alguna de estas bacterias a la hora de realizar una pigmentación no toman ningún color, porque a nivel de su complejidad, tanto de la membrana celular, su pigmentación no agarra ninguna de estas formas, ni fotocromógenas ni escotocromógenas, y son totalmente lentas. Y también tenemos el grupo 6, que son las que más se ven a nivel de enfermedades cutáneas. Tenemos las que de igual forma son sin pigmentación y son totalmente de crecimiento rápido. Estas crecen rápidamente en donde se alojan. Claramente, si el paciente llega a tener alguna herida en el lugar donde cae la bacteria, su crecimiento se da más rápido de lo que normalmente es. Pero en sí, su tiempo de poderla diagnosticar al paciente por su clínica es de 1 a 2 semanas. Ahora va a hablar mi compañera Sofía Hernández. Buenos días. Disculpa, Agni, ¿será que puedes aceptar a las personas que faltan por entrar a Zoom, que varias están en la bandeja de espera, antes que empiece Sofía? Bueno.
Listo. Ahora sí. ¿Puedo empezar? ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenos días. ¿Sí me veo o no me veo? Sí, Sofi. Ok. Ajá, buenos días. Mi nombre es Sofía Hernández. Como dijo Amni anteriormente, existen varios tipos de micobacterium. En este caso voy a hablar de la Mycobacterium tuberculosis, que es una Mycobacterium muy frecuente y la cual anualmente pueden morir muchas personas, aproximadamente 2 millones de personas pueden morir por tuberculosis. Empezando por las características, que son las mismas características de las Mycobacterium. Es una bacteria en forma de bacilos, que forma parte de los aerobios, gram positivo, no esporulado, inmóvil. Y como dijo Amni, es una bacteria que es caracterizada por ser ácido alcohol resistente. Esto es debido a que su pared celular es compleja, rica en lípidos. Específicamente la Mycobacterium tuberculosis tiene en su pared celular ácido micólico, que el ácido micólico es un ácido graso. Esta bacteria es caracterizada por ser de crecimiento lento, el cual en un cultivo podemos durar hasta un mes en poder observar colonias. Es una bacteria no pigmentada, solamente podemos descartar o confirmar Mycobacterium tuberculosis por una prueba de tinción llamada Ciel-Nielsen, en la cual vamos a poder observar a las bacterias de un color rojo brillante, como la que se encuentra en la imagen. Bueno, esta prueba básicamente se toma una muestra de la bacteria, se calienta un poco para que así la pared celular ceda a la tinción, al colorante. Una vez que ya está caliente, que se le coloca el colorante, lo que vamos a hacer es sacarla, se enfría y ahí podemos ver el tejido, Sofi. que es la muestra. Sofi, disculpa. El profesor no está en la clase. Dice que lo dejemos entrar. Agni, porfa. F. ¿En serio? Sí, el profesor me acaba de mandar un mensaje que porfa déjenme entrar y yo como que ay Dios. Con razón con razón no decía nada. Sí, ¿Pero para qué exacto. se salen? Ay, no. A Avisa. mí y al pato Lucas. Dios mío, tú como que no tienes mucha suerte, Sofi. Ajá. Ah, sí. Ahora como que sí. Sigamos. Listo. Pero no escucho nada. ¿Hasta dónde se quedó específicamente? Desde el principio de Mycobacterium tuberculosis. Tengo que empezar de nuevo, ok. ¿En serio? Desde que empecé. Ok. No, desde tuberculosis, creo yo, de ¿cierto? tuberculosis. De tuberculosis. Okay. Uh-huh. Ok, empiezas de cero. Bueno, las Mycobacterium tuberculosis es una de las más frecuentes de esta bacteria de la Mycobacterium. Podemos observar que anualmente pueden morir hasta 2 millones de personas por esta enfermedad.
Voy a empezar por lo básico, que es las características de la bacteria. Es una bacteria en forma de bacilos, aerobia, que forma parte de los gram positivos, inmóvil, no esporulado, y su característica principal es que es ácido alcohol resistente, debido a que su pared celular es rica en lípidos, específicamente en ácido micólico, el cual es un ácido graso, y que esta bacteria es de crecimiento lento. Cuando vamos a hacer un cultivo de esta bacteria, podemos ver señales de colonizaciones después de un mes, o en aproximadamente un mes o más. Son bacterias no pigmentadas, solamente podemos ver su pigmentación o las podemos distinguir, confirmar o descartar tuberculosis a través de una prueba de tinción llamada la tinción de Ziel-Nielsen. En esta tinción se agarra una muestra, se calienta un poco para que la pared celular de la bacteria ceda, se le coloca el colorante, luego se enfría y es para que la pared celular se vuelva a su normalidad y no pueda salir el colorante que se le aplicó anteriormente. Una vez que se enfría, podemos ver algunas bacterias que se van a tornar de color rojo brillante. Estas son las bacterias micobacterium. Las demás las vamos a ver de un color azul porque se utiliza azul de metileno para poder hacer esta tinción. Ok, estas son resistentes a antibióticos porque como su pared celular es rica en lípidos, en ácido micólico, el ácido micólico es poco permeable, por lo tanto es resistente a los antibióticos. Esta puede sobrevivir en el aire. Vieron, muy importante. ¿Cómo? Muy importante lo que está diciendo Sofía, ¿no? Sí. Muy importante eso. Va muy bien, va muy bien. No tengo que acotar nada porque va muy bien. Okay. Pero eso es importante, ¿vieron? Por eso para la tuberculosis existen antibióticos específicos que pueden sortear la barrera de ácido micólico y la barrera de lípido y de alcohol, perdón. Que son, ya yo más adelante se los voy a decir. Bueno, creo que, no sé si en el seminario lo tienen. Pero eso es importante, eso es pregunta de examen. Ajá, seguimos. Ok, esta bacteria puede sobrevivir hasta 6 horas suspendida en el aire y no hay un vector que nos lo contagie, es decir, no va a picar a un mosquito a alguien que ya está contaminado y luego me va a picar a mí y me va a contagiar, no. Ok, la patogenicidad de esta bacteria. Básicamente, no, en el anterior. Ajá. Básicamente, todo el proceso comienza al ingresar partículas contaminadas a nuestras vías respiratorias. Sin embargo, solamente el 10% de todas estas partículas, que diríamos que son las partículas más pequeñas, van a poder lograr llegar a nuestros alvéolos pulmonares. El otro 90% de las bacterias serían partículas un poco más grandes de tamaño, las cuales se van a quedar atascadas en lo que es mucosa y vellosidades de nuestras vías respiratorias superiores. Esas, cuando estornudemos, cuando nos tenemos la nariz o tosamos, vamos a botar ese 90% que nos quedó por ahí atascado. Sin embargo, el otro 10% que logre llegar, si es que logra llegar ese 10%, a nuestros alvéolos pulmonares va a empezar a hacer su proceso de digestión por los macrófagos alveolares. Va a empezar la digestión por los macrófagos alveolares. A la bacteria notar que llega un agente el cual lo va a querer eliminar, ella se va a querer seguir reproduciendo y va a evitar la formación de un fagolisosoma. Que el fagolisosoma es básicamente la unión del fagosoma, que es donde se encuentra la bacteria, y el lisosoma, que el lisosoma es el macrófago y las sustancias que quieren eliminar esa bacteria. Entonces, él evita esa formación del fagolisosoma. Entonces, queda la bacteria sola como un fagosoma, la cual se va a unir a otras vesículas, los cuales van a ayudarla a su crecimiento, lo van a nutrir para que él se reproduzca. Y al macrófago notar que esta bacteria no se realizó el fagolisosoma y se está reproduciendo, está creciendo, va a secretar lo que llamamos interleuquina 12 y factor necrosante tumoral alfa, los cuales nos van a ayudar a reclutar más sustancias como lo son los linfocitos TH1 y las células natural killer, que son las células NK.
Pero principalmente vamos a necesitar, o lo más importante aquí, son los linfocitos TH1, que son los T helper 1, los cuales nos van a secretar otra sustancia, nos van a ayudar a la producción de otra sustancia llamada interferón gamma, el cual es el que nos nutre en sí al macrófago, para el crecimiento del macrófago. Y esta hace una quimiostasis, que es el llamado a más sustancias, a más células inflamatorias, en lo cual ahí vamos a ver la formación de un granuloma. El granuloma básicamente es la unión de todas las sustancias, de todas esas células, se hace como un círculo, y en el medio de ese círculo va a estar la bacteria, o todas las bacterias van a estar allí alojadas. Cuando ya encontramos lo que sería el granuloma, decimos que hay una infección latente. Todo va a depender de si el paciente, del sistema inmunológico del paciente. Si el paciente tiene su sistema inmunológico fuerte, bueno, va a quedar el granuloma allí con la bacteria dentro del granuloma. Una vez que si el paciente es está inmunocomprometido, inmunosuprimido, o sea, que su sistema inmunológico es débil, puede ser porque sea una persona alcohólica, drogadicta, una persona con VIH. El granuloma como que va a eliminar esas células del sistema inmunológico, y las bacterias van a poder salir. A las bacterias salir de ese granuloma, decimos que hay una infección activa por tuberculosis. Siguiente lámina. Alto ahí un momentico. ¿Entendieron la patogenia? ¿Entendieron la patogenia? ¿Todos? Sí, profe. ¿Seguro? No es que voy a preguntar y no me van a responder. Dos cositas que iba a decir aquí, que es muy importante que recuerden que la Mycobacterium sobrevive hasta 6 horas suspendidas en el aire, pero en ambiente cerrado, ¿ok? En ambiente cerrado. Es decir, o sea, ella siempre resiste en el aire 6 horas, pero cuando es un ambiente abierto, vamos a suponer que hay 15 personas en un estadio, viene una persona con tuberculosis, tose, libera los bacilos, que son los bacilos. ¿Cómo se llaman esos bacilos, por cierto? ¿Cómo les dicen? Bacilos de Koch. Bacilo de Koch. ¿Por qué? Porque fue Robert Koch el que lo descubrió. No sé en qué año, no me acuerdo ni cómo lo descubrió, pero sé que fue. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra, porque se usa más ese término, en lugar de Mycobacterium tuberculosis, se usa es bacilo de Koch. Entonces, ese paciente libera los bacilos de Koch y quedan dispersos en el aire, pero como es un medio ambiente, ellos se dispersan y es menos posible, hay menos probabilidades de que se transmita la infección, a menos que esté yo al lado de una persona con TBC. Pero, si está en un ambiente cerrado, por ejemplo, esto se ve mucho aquí en Venezuela, se ve mucho en los pacientes con presos en las cárceles y los pacientes de bajos recursos, las personas de bajos recursos, que viven, por ejemplo, en una casa, viven 80 personas, por ejemplo. O bueno, una casa, viven un ranchito de 2x2, viven 10 personas, que es lo que uno conoce como hacinamiento, ¿verdad? Van a buscar qué es el hacinamiento. Bueno, ya lo saben, bueno, chévere. Entonces, en ese ambiente cerrado, una persona tose y las partículas, las gotitas de fluye que contiene el bacilo de Koch, quedan dispersas en el aire, pero dentro de ese espacio cerrado. Entonces, en ese espacio cerrado, es muy posible que esas personas que están ahí se infecten con tuberculosis. Esa es la razón por la cual, cuando una persona, le llega un paciente, eso se ve más que todo en los ambulatorios, le llega un paciente en el ambulatorio, mire, este paciente lo hicieron la prueba, dio positivo para TBC. Bueno, entonces quiere decir, eso es un indicio para hacerle la prueba a los demás pacientes, a los demás familiares, y si los demás familiares empiezan a presentar los síntomas, hay que indicarle el tratamiento aún sin tener el diagnóstico ya certero de infección por tuberculosis. ¿Por qué? Porque permanecer en un ambiente cerrado junto a una persona con TBC. Y otra cosa que dijo Sofía es que la infección por tuberculosis, como dijo ella, se divide en activa y latente. Activa y latente. El paciente que tiene una infección latente no es bacilífero. ¿Qué quiere decir bacilífero? Que no tiene la capacidad
de transmitir el bacilo de Koch. ¿Por qué? Porque el bacilo de Koch está arropado dentro del granuloma. El granuloma es como una caverna. Como una caverna, no, es una caverna. Es una caverna, ¿verdad? Un hueco que se forma en el parénquima del pulmón, y dentro de esa caverna hay un material llamado material gaseoso, perdón, con C, material gaseoso, que es como el pus, pero blanco. Y ese material gaseoso tiene en su interior células alveolares destruidas, sustancias de desecho, células muertas y principalmente el bacilo de Koch, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmunológico? El sistema inmunológico, cuando el macrófago fagocita el bacilo de Koch y ve que no lo puede eliminar, él como quien dice, pide refuerzo, vienen los linfocitos T helper y todo eso, se produce una respuesta inflamatoria que lo que hace es tratar de aislar la infección. O sea, el sistema inmunológico dice, bueno, no puedo eliminar esta bacteria, lo que voy a hacer es aislarla, mantenerla ahí localizada para que no invada otras zonas del pulmón y no me lo destruya, ¿verdad? Entonces, las mismas células inmunológicas, sobre todo los linfocitos, van a formar una especie de pared, ¿ok? Y esa pared va a formar, o sea, esa pared termina formando como una especie de caverna, ¿ok? Que lo que hace es tratar de aislar la infección, que se mantenga ahí. Entonces, cuando el paciente está ahí, tiene el granuloma, ¿verdad? Tiene la infección latente, las bacterias están arropadas por ese granuloma. Ahí en ese momento el paciente no es bacilífero. ¿Qué quiere decir que no es bacilífero? Que no transmite la infección, no es capaz de expulsar bacilo de Koch. Ahora, cuando la infección está activa, que las bacterias están ubicadas fuera del granuloma, o se han salido del granuloma, o es una primoinfección, se está comenzando a producir la infección, esos pacientes son bacilíferos. ¿Ok? Porque la mayoría de los bacilos de Koch quedan atrapados en la vía respiratoria, entonces el paciente, el mismo bacilo de Koch, porque es una bacteria sumamente inteligente, el mismo bacilo de Koch, al irritar la mucosa de las vías respiratorias, inicia o induce el reflejo tusígeno, la tos, y el reflejo del estornudo. Y el paciente estornuda o tose, sobre todo tose, y libera los bacilos de Koch. ¿Para qué? Para que los bacilos de Koch invadan a otras personas. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, Ajá. Estas personas que transmiten la bacteria son llamados bacilíferos. ¿Qué quiere decir bacilífero? Que transmiten la infección. ¿Okay? No bacilífero no lo transmite. Bacilífero transmite la infección. Ajá, ahora sí, seguimos. Ahora sí, ajá. Ok, los métodos de transmisión, como lo dijo el profesor, es a través de las vías respiratorias. Cuando un paciente tose, estamos cerca de esa persona, estornuda, etc. A través de secreciones infectadas y a través de un contacto estrecho. Esto es muy visto cuando el paciente tiene un contacto frecuente, constante, prolongado con una persona, con un familiar, con el mismo médico, con el personal de enfermería, etc. La clínica de esta enfermedad básicamente puede ser de personas asintomáticas, que son lo que dijo el profesor, los cuales no pueden contagiar la bacteria, son personas asintomáticas totalmente, tienen la bacteria, más no tienen una infección activa por tuberculosis. Y también tenemos a pacientes que tienen una pérdida de peso constante sin ninguna causa, falta de apetito, sudoraciones nocturnas, fiebre y fatiga. Cuando ya vemos que la infección es activa en los pulmones, podemos encontrar que el paciente tiene una tos durante 3 semanas más, una tos prolongada. Vemos en esa tos hemoptisis, que es cuando vemos tos con sangre. Esto es muy característico siempre que vemos a una persona que tose abundante sangre, o sea, bota abundante sangre al toser, es probable que tenga tuberculosis. Y obviamente dolor de pecho, porque... Muy importante, disculpa Sofía, me oyes. Muy importante, la principal causa de hemoptisis es la tuberculosis. ¿Okay? Paciente que tenga hemoptisis, hay que hacer la prueba de tuberculosis, sí porque sí. Hay otras causas, ¿verdad? Por ejemplo, cáncer de pulmón, eso es una causa de hemoptisis, pero la principal es la Mycobacter tuberculosis, o sea, la tuberculosis. Paciente que ustedes vean que tiene hemoptisis, que les diga a ustedes, ay doctor, vengo por aquí porque estoy tosiendo sangre, siempre usen tapabocas, eso es una cosa muy importante, ¿vieron? Más allá de que haya pandemia, no haya pandemia,
carguen su tapaboca, pasaron su consulta, porque siempre llegan pacientes. Les puede llegar un paciente con TBC jodiendo y no se ha puesto su tapaboca y después le dicen, ay doctor, que tengo tos con sangre. Y nada, qué belleza. Entonces siempre carguen su tapaboca. Y eso es importante. Principal causa de hemoptisis, la tuberculosis. ¿Ok? Y la pérdida de peso. Los pacientes con tuberculosis, ustedes ven un paciente que tenga tos y esté flaquito, piensen en tuberculosis. Usted le pregunta, ¿cuánto tiempo tiene con la tos? Ah, no, doctor, bueno, yo creo que esa tos tengo como un mes. Ah, bueno, tiene un mes con tos. Está flaquito, eso del 100%, el 98% es tuberculosis. ¿Ok? Ajá, ahora sí, Sofía, seguimos. Ok, ajá. El paciente también puede presentar, o también esta tuberculosis se puede presentar extrapulmonar en otras áreas del pulmón, sin embargo no es muy frecuente, o sea, la podemos ver en los ganglios linfáticos, en el área gastrointestinal, pero no es muy frecuente, y obviamente va variando la sintomatología dependiendo de dónde se encuentre la infección. Ok, ¿cómo podemos diagnosticar esta bacteria? Hacer un paciente que tenga la clínica, que sospechemos que tenga tuberculosis, ¿verdad? Porque primero el paciente se tiene que chequear, el médico le hace su cuestionario, le pregunta, al médico sospechar que el paciente podría tener tuberculosis, se le va a mandar a realizar una prueba cutánea de tuberculina y análisis de sangre. La prueba cutánea de tuberculina es básicamente, el paciente va a donde se le va a hacer la prueba, se le inyecta se le inyecta en la cara anterior del antebrazo, se le inyecta 0,1 cc de una sustancia que es derivada de la tuberculina. Se le inyecta al paciente intradérmicamente y el paciente se retira. De 48 a 72 horas, el paciente debe volver al lugar donde se le realizó, donde se le colocó esa sustancia, y la persona encargada de analizarla va a observar cuánto se le hinchó el área donde se le inyectó, las medidas, las características, si estamos rojas, etc. Eso ya lo va a determinar la persona encargada del estudio. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron lo que dijo Sofía? Es importante esa prueba. Esa prueba se llama PPD, ¿oyeron? PPD. PPD en inglés significa Protein Purified Derivado, no sé, derivado proteico purificado. En español es derivado proteico purificado, que es la prueba de la tuberculina. Entonces es importante, tienen que aprenderse esa prueba porque eso se pregunta bastante. ¿Qué es la prueba de tuberculina? ¿Ok? Ajá, seguimos. Ok, al esta prueba darnos positivo o negativo, dependiendo, pero si nos da positivo, nos quiere decir que el paciente tiene Mycobacterium tuberculosis, más no nos va a indicar que el paciente tiene una infección activa por tuberculosis, una infección latente. Esta prueba se le puede realizar a un médico que estuvo en contacto con un paciente con tuberculosis o a un familiar. Se le puede realizar esta prueba para descartar o confirmar. Una vez que se tenga la confirmación de esta prueba, el paciente se le manda a realizar radiografía de tórax y un examen de esputo. El examen de esputo es una prueba en la cual se toma muestra de las expectoraciones del paciente. Cuando el paciente, entonces, agarramos muestra de eso y se va a llevar a un laboratorio. En este laboratorio se va a poner un cultivo, el cual existe en dos formas, el rápido y el normal, el naturalito. El normal, podemos observar de 1 semana a 8 semanas puede durar para que puedan salir las colonias y observar si es o no tuberculosis. Y en la prueba rápida se le inyecta a esa solución una sustancia la cual ayuda el proceso de multiplicación, y en 24 horas aproximadamente podemos ver si es positivo o negativo para la Mycobacterium tuberculosis. En el tratamiento, bueno, no nos vamos a enfocar mucho porque realmente, como no hemos visto todavía farmacología, no me voy a enfrascar en cada una de los antibióticos, pero es importante destacar que, como dijo el profesor, no
los antibióticos para las infecciones comunes no sirven para este tipo para esta enfermedad, porque la Mycobacterium, por su pared celular, que es muy rica en lípidos y en ácido micólico, estos antibióticos no le van a funcionar. Entonces se utilizan otros antibióticos más específicos, los cuales no se tiene como que mucha variedad y se pueden usar varios antibióticos al mismo tiempo para poder atacar efectivamente a esta bacteria. Entre los antibióticos podemos mencionar isoniazida, rifampicina, estambutol y piracinamida. Ajá. ¿Cómo la mnemotecnia para uno acordarse de esos antibióticos? IREPE, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Anteriormente se usaba estreptomicina, pero como la estreptomicina causa muchos efectos secundarios, se eliminó. Ahora se usa son estos 4. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. IREPE. ¿Cómo se usan estos antibióticos? Esto hay un protocolo, eso depende del país, pero el protocolo de aquí de Venezuela es, el primer mes se mandan 4, los 4, ¿ok? Perdón, se mandan 3. Se manda isoniazida, rifampicina y etambutol. Si el paciente tiene una infección grave, se manda el 4, que es la piracinamida. Pero en la mayoría de las veces se manda los 3 primeros. Por un mes. Por 3 meses. Después de los 3 meses, ¿verdad? Después de esos 3 meses, le hacen la prueba en esputo. La prueba que más se hace acá es en esputo. Ya les voy a explicar cómo se hace. Después que hacen la prueba de esputo, ¿verdad? Inmediatamente modifican el tratamiento y ya no van a usar los 3 antibióticos, sino que el paciente se le indica los 2 primeros, isoniazida y rifampicina, por 3 meses más. El tratamiento total es por 6 meses, ¿verdad? Al mes llega la prueba de esputo, uno lo revisa y si da negativo, entonces uno espera los 3 meses de tratamiento, ¿verdad? A los 6, o sea, cuando termina los 6 meses, uno le vuelve otra vez, ya como tiene una prueba de esputo para ver